La fecundación es un proceso fundamental, descrito como la génesis del ser humano, que culmina con la unión de los núcleos somático y del óvulo. Es un evento molecularmente complejo y un proceso largo en el tiempo, no un suceso de un solo momento. 1. Fecundación, lugar y momento. La fecundación ocurre normalmente en el oviducto, específicamente en el tercio medio o externo de la trompa. Debe producirse pocas horas después del depósito de espermatozoides y no más de un día después de la ovulación. Aunque la ovulación sucede en un solo día del ciclo menstrual, el embarazo es posible porque los espermatozoides tienen un periodo de vida de aproximadamente 2 a 6 días dentro de la cavidad femenina. Gametas involucradas. O masculino. En una eyaculación, se liberan aproximadamente 3 mililitros de semen, conteniendo unos 200 millones de espermatozoides por mililitro. Sin embargo, solo alrededor de 200 espermatozoides logran llegar al lugar de la fecundación. O femenino. Una mujer nace con aproximadamente 200 millones de ovocitos, que se reducen a unos 400,000 al llegar a la pubertad. A lo largo de toda su vida reproductiva, desde el inicio de la menstruación hasta la menopausia, solo se liberan cerca de 400 ovocitos. En la mayoría de las mujeres, la ovulación es cíclica y espontánea, sin necesidad de agentes externos. Proceso de fecundación. 1. Activación. Es el primer mecanismo que inicia la fecundación. 2. Penetración de la corona radiada. Los espermatozoides deben atravesar la corona radiada, la primera capa protectora del óvulo, ayudados por la enzima hialuronidasa. 3. Penetración de la zona pelúcida. Para penetrar la zona pelúcida, el espermatozoide libera enzimas de su gránulo acrosomal, parte de la cabeza, como la acrosina, proteasas dependientes y neuromimidasa, que ayudan a destruir esta capa. 4. Fusión de membranas. Después de la penetración de la zona pelúcida, la membrana del espermatozoide se fusiona con la del ovocito. Una vez que esto ocurre, se liberan los gránulos corticales del óvulo, lo que impide que más espermatozoides penetren, evitando así la polispermia. 5. Penetración del citoplasma del ovocito. El espermatozoide se incorpora al citoplasma del óvulo, perdiendo su cola. Solo entra la parte de la cabeza con el material genético. 6. Activación metabólica del óvulo. La membrana plasmática del ovocito se vuelve impermeable. 7. Formación y fusión de pronúcleos. Se forman los pronúcleos masculino y femenino, y el ADN paterno se une con el materno, siendo cubiertos por una nueva envoltura nuclear. Esto se describe como una historia de amor donde el espermatozoide y el óvulo se casan en la casa del óvulo, siendo envuelto el espermatozoide por el citoplasma del óvulo para formar un nuevo ser. Resultados de la fecundación. O termina la segunda división meiótica del ovocito. O restablece la diploidía, 46 cromosomas. O determina el sexo del nuevo individuo, hombre o mujer. O produce variación de la especie humana al mezclar cromosomas paternos y maternos, creando una nueva combinación genética. O inicia el desarrollo del nuevo ser. 2. Desarrollo embrionario temprano y transporte cigoto. Una vez completada la fecundación, se forma el cigoto, una célula diploide con 46 cromosomas. División celular, días 1, 5. O el cigoto inicia divisiones lentas, formando blastómeras, dos células hijas idénticas. O en el día 3, el cigoto de dos células, junto con el cuerpo polar, sigue rodeado por la zona pelúcida. O al ingresar a la cavidad uterina, el embrión se convierte en una mórula, una estructura de aproximadamente 16 células. O cuando alcanza entre 50 y 60 blastómeras, se denomina blastocisto. Este tiene una masa celular interna, que dará origen al embrión, y una capa externa llamada trofoblasto, que se diferenciará en las vellosidades. Transporte. El cigoto, sin capacidad de movimiento propio, es transportado a través del oviducto por los movimientos direccionales de los cilios y la peristalsis de la trompa. Zona pelúcida. El blastocisto conserva su zona pelúcida hasta el cuarto o quinto día, lo que le permite implantarse en el endometrio. Una vez que está listo para la implantación, la zona pelúcida se libera. 3. Implantación. La implantación es el proceso mediante el cual el blastocisto se adhiere y penetra el endometrio. Momento. La receptividad endometrial para la implantación ocurre aproximadamente entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual, lo que equivale a la primera semana postfecundación, alrededor del día 7. Factores clave. Para una implantación exitosa, es crucial la liberación de estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo. Además, el embrión libera pequeñas cantidades de gonadotropina coriónica humana, HCG, que contribuye a la implantación. Las interleucinas alfa 1 e interleucinas 1 beta, secretadas por el blastocisto, influyen directamente en la receptividad del endometrio. Fases de la implantación. 1. Aposición. El blastocisto entra en contacto directo con el endometrio, liberando integrinas, proteasas, que ayudan a su recepción e implantación adecuada. 2. Adhesión.
El blastocisto se adhiere firmemente a la pared uterina y comienza a recibir los nutrientes necesarios para su supervivencia. 3. Penetración de la barrera epitelial. Se rompe la barrera epitelial entre el epitelio y la membrana basal, permitiendo que el blastocisto progrese hacia el estroma endometrial. 4. Invasión. El blastocisto penetra todo el estroma e invade los vasos, los cuales serán reemplazados por células endoteliales. Una vez completada la implantación, los trofoblastos se diferencian en trofoblastos extravellosos endovasculares y de superficie. Importancia. Un embarazo normal requiere una baja resistencia vascular para un flujo sanguíneo adecuado. En la preeclampsia, los vasos no son reemplazados correctamente, lo que genera alta resistencia. 4. Desarrollo embrionario y fetal. Período embrionario. Se denomina al comienzo a partir de la tercera semana después de la ovulación y fecundación. Durante este tiempo, que dura aproximadamente 6 semanas, ocurre la organogénesis, donde se forman la mayoría de los sistemas y órganos. Hitos. Lo primero que se forma es el disco embrionario. En las primeras 8 semanas, se desarrolla la mayor parte del cuerpo humano. Lo primero en desarrollarse es el tubo neural y las vellosidades coriónicas que darán origen al corazón. En la tercera semana, 22-23 días, aparecen los sacos fetales y comienza la formación del tubo neural. En la cuarta semana, el corazón ya se está formando. En la ecografía se puede ver la placa neural y el tubo neural formándose, aunque no completo. En la quinta semana, el saco coriónico mide aproximadamente 1 centímetros y el embrión 3 milímetros. Al final de la sexta semana, el embrión mide 9 milímetros, y el tubo neural se cierra completamente. A menudo, ya se puede detectar un latido cardíaco visible. El tubo neural debe cerrarse alrededor de los 38 días, y la porción caudal a los 40 días. Si no ocurre, pueden surgir patologías como espina bífida o anencefalia. Al final de la octava semana, el embrión, cefalocaudal, mide solo 2 centímetros, y todos los extremos del tubo neural ya se han cerrado. Importancia del primer trimestre. Es crucial que la mujer gestante no tome ningún tipo de medicación hasta las 8 semanas, ya que puede alterar los procesos de desarrollo debido a que todo ocurre en este periodo. 5. Inmunología de la reproducción. El embarazo es un estado inmunológico único, ya que el embrión o feto tiene información genética distinta a la de la madre. El sistema inmunitario materno debe presentar un equilibrio para producir tolerancia hacia el nuevo ser y defensa contra microorganismos. Tolerancia materna. O durante el embarazo, las inmunoglobulinas, defensas, de la madre disminuyen, y su sistema inmunitario está un poco dormido para ser receptivo al embarazo. Esto no significa una reducción total, sino que está alerta pero atenuado. O existen múltiples mecanismos para que el embrión sea tolerado. Inmunidad innata y adaptativa. O la inmunidad innata, células natural killer, macrófagos, neutrófilos, detecta y combate microorganismos ajenos. O la inmunidad adaptativa, células T y B, requiere células presentadoras de antígenos para activarse y producir una respuesta. Microbiota. Los lactobacilos presentes en la vagina llegan hasta el útero en proporciones significativas, 70.195%, y esta microbiota influye en la tolerancia o eliminación de microorganismos que puedan ingresar a la cavidad. La disposición de la microbiota es diferente en la etapa estrogénica y secretora del ciclo. Células inmunes y la implantación. O en la implantación, las electinas, pequeñas células, son importantes para la recepción del blastocisto, guiadas por factores como el factor del embarazo temprano, el factor de preimplantación y el factor de activación de las plaquetas. Sin estos factores, la implantación no podría ocurrir, ya que el cuerpo de la madre destruiría al embrión. O los macrófagos y las células natural killer son cruciales en la implantación. Cuando las células invaden el endometrio y los vasos, envían información que activa a los macrófagos y a las células uterinas, que a su vez activan factores angiogénicos e interleucinas, haciendo que el embarazo sea tolerable. Estas células se vuelven tranquilas o tolerantes hacia el feto. Balance inmunológico. O debe romperse el equilibrio normal para disminuir las citoquinas Th1 y aumentar las Th2, lo que busca un balance de receptividad y tolerancia en los tejidos maternos. O también ocurre un proceso inverso en el balance de Th17 y Tret para tolerar el proceso inflamatorio asociado a la acción de las citoquinas. O los macrófagos y otras células inmunes en la implantación están atenuadas durante el embarazo, pero regresan a su estado normal después del parto, lo que puede explicar la aparición de enfermedades en el puerperio. Cambios inmunológicos maternos. O hay una reducción general en la producción de inmunoglobulinas. O aumentan los simétricos, lo que resulta en una buena respuesta a vacunas inactivas, pero no a las vivas. O aumentan el BCG, el complemento sérico, la proteína C reactiva y los polimorfonucleares. También hay un mayor riesgo de infecciones severas por virus o parásitos. O sin embargo, estos factores inflamatorios aumentados en el embarazo no son patológicos, sino que ayudan a la madre.
Mecanismos de protección. O la placenta bien formada brinda un efecto de protección. O el moco cervical aumenta su viscosidad y sus propiedades antibacterianas gracias a la microbiota y las inmunoglobulinas, eliminando productos bacterianos. O el líquido amniótico, aunque no es estéril, tiene propiedades bacteriostáticas que ayudan a desintegrar microorganismos. Conclusiones inmunológicas. El sistema inmunitario materno se distribuye diferencialmente en los órganos reproductores, experimenta cambios asimétricos, reduce la citotoxicidad natural y, en general, mejora las enfermedades inflamatorias. Algunas enfermedades autoinmunes pueden empeorar en el puerperio debido a la pérdida de la tolerancia que existía durante el embarazo. Existe un equilibrio necesario entre la madre y el feto para llevar un embarazo normal.